Hola, les damos la bienvenida al podcast Miradas sobre América Latina, coordinado por Juan Olmeda y yo, Elodie Brun, del Colegio de México. Hola a quienes nos escuchan y nos siguen. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Miradas sobre América Latina. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema de actualidad, la realidad política de Chile. Probablemente saben, el pasado 11 de marzo tomó posesión de la presidencia José Antonio Kast, quien sucede en el cargo a Gabriel Boric, que será presidente de Chile por los próximos años. Y esto denota un cambio en la ideología del gobierno de ese país. Y para hablar de ese tema, tenemos hoy una invitada muy especial, Claudia Hayes, a quien nos da mucho gusto recibir, quien es profesora asociada del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Chile. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes hoy día. Bueno, vamos a empezar quizá con una pregunta un poco general, pero que creo que nos da una buena entrada al tema. Como seguramente todos y todas saben, en los últimos años la polarización ha estado muy presente en la mayor parte de los países de América Latina. Y quisiéramos empezar preguntándole a Claudia qué peso tiene este fenómeno en Chile y si esto ha tenido que ver con cuál ha sido el resultado de las últimas elecciones presidenciales que dieron ganadora a Kast. Sí, bueno, es una buena pregunta y hay una discusión académica no zanjada sobre ese tema. No es como ocurrió, por ejemplo, en el Chile de la Unidad Popular, a finales del gobierno de Salvador Allende, donde era evidente que existía una enorme polarización en el país, o como ocurrió en sociedades como Estados Unidos, donde es como incuestionable el aumento de la polarización. En Chile ha sido un tema un poco más de debate, porque lo que ha ocurrido es que hemos tenido un fenómeno de vaciamiento del centro político y movimiento hacia los extremos en las ofertas electorales y en las últimas elecciones presidenciales, también en las elecciones parlamentarias. Y esto ha producido, como decía, distintos tipos de análisis, y yo creo que un análisis muy acertado es uno que ha señalado que la polarización surgió más en las élites que en la ciudadanía. Por eso digo que es un poco polémico. No estamos en una situación donde la gente en la calle esté con esta sensación como a flor de piel de que la persona que piensa distinto es un enemigo o es una persona malvada, ¿verdad? Esto que se llama la polarización afectiva. La polarización afectiva en Chile no es que no exista, pero no hay indicios de que sea un fenómeno como causante de los problemas que hemos tenido en la política en los últimos años, sino más bien da la impresión de que la polarización ha venido desde arriba, y ese es un análisis que han hecho algunos politólogos y politólogas que estudian estos fenómenos, y da la impresión de que en realidad lo que se polarizó más fueron las élites. Y eso al principio se decía, bueno, tenemos una oferta electoral más polarizada, pero tenemos un electorado que sigue valorando el acuerdo, que sigue prefiriendo posiciones más moderadas. El problema es que ese electorado no encuentra en las posiciones políticas que eran la oferta política, digamos, los partidos como el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Radical, los partidos de centro, no encuentra en esa oferta electoral, programática, etcétera, la expresión de sus posiciones moderadas. Entonces, es cierto que de alguna forma el centrismo, la moderación política fue un poco desplazada del sistema político, pero seguimos teniendo una sociedad que no está realmente tan polarizada como otras. Sí, es imposible no reconocer una cierta polarización cuando vemos, como tú señalabas en la presentación, que pasamos del presidente más de izquierda que hemos tenido desde el retorno a la democracia, que es Gabriel Boric, representando a un grupo, el Frente Amplio, que viene de los movimientos sociales, particularmente del movimiento estudiantil, desafiando a las élites de la centroizquierda de la Concertación, y que pasó del movimiento social a la política institucionalizada, a los partidos políticos, al Congreso. Y ahora tenemos el presidente más a la derecha que hemos tenido desde el retorno a la democracia. Hemos tenido 2 gobiernos de derecha desde el año 90, pero de una derecha que parecía haberse moderado, que parecía querer, en particular el primer gobierno del presidente Piñera, desligarse del legado pinochetista. Y hoy día vemos que, por el contrario,
Kast y el Partido Republicano reivindican el legado de la dictadura, dicen sin tapujos cosas que hace 10 años eran muy políticamente incorrectas, un poco como lo que ha pasado con Bolsonaro en Brasil, con Milei, en algunos casos gente que no tiene problema en elogiar a las dictaduras o incluso justificar las violaciones de derechos humanos, etcétera. Eso es un cambio en la política chilena, el tabú del pinochetismo parece haber cedido y hoy día, bueno, tuvimos una votación altísima, el presidente Kast de la ultraderecha salió con el 58% de los votos y yo creo que todo eso da cuenta de que efectivamente esa polarización que al principio los politólogos y las politólogas decíamos no es real, es un espejismo, parece estar permeando realmente a la sociedad. Y si puedo alargarme un poco más, a riesgo de aburrirlo, yo creo que hay un fenómeno que es muy importante para explicar este comportamiento electoral tan pendular, que es el paso del voto voluntario al voto obligatorio. Nosotros tuvimos voto voluntario hasta la segunda elección del proceso constituyente, donde se rechazó la primera propuesta constitucional el año 2022. Y desde entonces se instauró el voto obligatorio y el voto obligatorio forzó a participar del sistema político y de la expresión electoral, digamos, a la mitad del electorado que había estado ausente. Y esa mitad del electorado mostró no tener una composición, como no es una campana de Gauss, no tiene una composición normal respecto de los otros votantes. Entonces, lo que nos dimos cuenta con el voto obligatorio que se reimpuso después del fracaso del primer proceso constituyente es que la verdad es que esta exclusión de la mitad de la gente que no votaba, que sentía que la política no tenía nada que ver con ello, contribuyó a agudizar aún más esta polarización y en particular a alimentar a la ultraderecha. O sea, un voto en general un voto desafecto, desinformado muchas veces, más vulnerable a las noticias falsas y un voto que le dio el apoyo al Partido Republicano, que es este partido de ultraderecha pinochetista, digamos, le dio el apoyo en la elección del segundo proceso constituyente del órgano constituyente que era el Consejo Constitucional, donde los republicanos tuvieron mayoría, por primera vez, un partido que nació en el 2019, y hoy día en el Congreso y en la presidencia tenemos dirigentes de ese partido con una presencia muy importante. Muchas gracias por darnos esta contextualización un poco más problematizada de la situación en Chile y pues el 11 de marzo pasado, como resultado de estas elecciones, José Antonio Kast tomó posesión como presidente y entonces nuestra otra pregunta es ¿qué podemos esperar de su gobierno, además de participar en que caiga el tabú de la dictadura de Pinochet en Chile? Bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que nadie en Chile puede responder esa pregunta porque la verdad es que hemos conocido como a dos José Antonio Kast diferentes. Conocimos a un José Antonio Kast muy radical, muy disruptivo, podríamos decir, cuando nació su partido. O sea, para generar identidad de un partido diferente de la UDI, que es el partido heredero de Pinochet, y de la derecha más tradicional, que ha participado del gobierno en las últimas décadas, Kast quiso diferenciarse de las élites políticas tradicionales, a pesar de que él ha sido parlamentario mucho tiempo y es de una familia política muy conocida. O sea, uno de sus hermanos fue ministro de Pinochet, su padre era una figura política también conocida. Es decir, son personas que no son ajenas. Tiene un sobrino que también ha sido parlamentario. O sea, la familia Kast es una familia de la política. Es difícil decir que es un outsider, ¿verdad? Un poco lo que pasa con Bolsonaro. Sin embargo, él trató de mostrarse como algo nuevo, como algo diferente de la derecha tradicional y criticó mucho a la derecha tradicional para generar la identidad del Partido Republicano. Y en particular habló de una derecha cobarde, una derechita cobarde, que no se atrevía justamente a poner las posiciones más de derecha de manera fuerte sobre la mesa, decir cosas que hasta unos años atrás eran políticamente incorrectas, como lo que mencionaba de las violaciones de derechos humanos, ser más fuerte en contra, por ejemplo, de la protección ambiental y cosas de ese tipo. Y yo creo y del derecho internacional, etcétera, un poco la agenda tradicional de la ultraderecha. Y yo creo que ese discurso más radical le ayudó a construir una fuerza política que es la que lo catapultó finalmente a la presidencia. Él fue candidato 3 veces, la tercera vez ganó la elección, había sido candidato ya 2 veces antes, y la verdad es que en la elección anterior contra Gabriel Boric le fue bastante bien. De hecho, le ganó a Boric en primera vuelta en la elección anterior. Y ahí, en esa primera elección, su programa político era
una cosa impresionante. O sea, el programa político de la primera vuelta presidencial de la elección anterior, el programa de Kast decía que iban a cerrar la Flaxo, que era una especie de nido de marxistas en Chile, decía que iban a echar a los organismos internacionales, iba a cerrar el Ministerio de la Mujer, iba a eliminar los subsidios a mujeres jefas de hogar porque eso desincentivaba a la familia y dañaba el matrimonio. Decía unas cosas muy... Bueno, ¿para qué hablar de los derechos sexuales y reproductivos? Hizo una campaña muy activa en contra del aborto, que el aborto es asesinato, etc. Esa campaña tan agresiva le costó votos en sectores más moderados de la derecha y le costó en particular votos de mujeres. Él tuvo una muy, muy gran diferencia con Boric. Las mujeres le dieron el triunfo a Boric sobre Kast. Entonces, en esta última elección presidencial, él moderó mucho esos discursos más disruptivos y fue cuidadoso de, sin cambiar de opinión, sin decir, sin moderar realmente posiciones, de mantener silencio sobre ese tipo de cosas. Entonces, cuando él, y es divertido porque le decían, bueno, pero ¿usted qué piensa del feminismo? Y decía, mire, la gente en Chile me conoce, ese no es el tema que está hoy día en la agenda, la gente sabe lo que yo pienso, pero mi agenda hoy día es la seguridad y los migrantes. Y no lo sacaron de ahí. La última elección presidencial él solo habló de seguridad, seguridad pública, del crimen, de expulsar migrantes, que son temas donde sí hay un apoyo mucho más amplio de la ciudadanía y una división menor en el eje izquierda-derecha. La izquierda también estaba ofreciendo cerrar la frontera y aumentar la militarización, etc. Entonces, ese discurso es un discurso hoy día prevalente en el sistema político, donde se han reducido las diferencias entre izquierda y derecha, y de los otros temas no habló, sin decir que hubiera cambiado, ¿sí? Entonces yo creo que, ¿por qué decía no sabemos cómo va a ser, qué podemos esperar? Porque él ha hecho algunas afirmaciones que son imposibles de sostener. Ha dicho, por ejemplo, que quiere reducir enormemente el gasto público sin tocar los derechos sociales, y los números no dan. Ha ido a reunirse con las figuras de la ultraderecha en Europa y con personas que tienen una agenda radical, digamos, en un sentido, pero ha tratado de moderar un poco el discurso interno o de no exponer ese tipo de argumentos internamente, de no parecer disruptivo, de tranquilizar sobre todo a las élites económicas y a la derecha tradicional, con la que hoy día está buscando alianza, siendo él, digamos, el factor hegemónico dentro de la derecha. Entonces él ha dicho que su modelo de gobierno, por supuesto, es de derecha, pero no es el gobierno de Víctor Orbán ni de Trump, es el gobierno de Giorgia Meloni, que es un gobierno un poco más social, con algunas cosas menos disruptivo, podríamos decir, también en lo estético, en esa estética de la motosierra, etc. Igual fue a Argentina y se sacó una foto con la motosierra con Milei y dice que el Estado, su sector ha hablado de que el Estado son unos parásitos, los funcionarios públicos, o sea, tiene un discurso muy anti-Estado, muy anti-regulación. Yo creo que ahí vamos a ver cambios importantes. De hecho, ya aprobó, lo primero que hizo fue, igual que Trump, aprobar una serie de decretos y que Milei, ¿verdad?, para mostrar acción, y sus decretos tienen que ver justamente con desregular, por ejemplo, algunas normas ambientales, que incluso la ex candidata Evelyn Matei de la derecha tradicional salió a criticar y a decir que tiene que crecer, pero no puede perder en el camino de crecer y desarrollarse su riqueza natural. Hoy día Bloomberg sacó una noticia Bloomberg es un medio que sobre todo la derecha económica y los sectores empresariales respetan en Chile. Bloomberg sacó un comentario muy crítico de estos decretos que además es muy como comunicacionalmente muy torpe, en mi opinión, porque las noticias ayer eran todas las noticias sobre la ranita de Darwin. La ranita de Darwin es una ranita pequeña, hermosa, que solo existe en Chile. Y claro, él hizo un decreto que elimina la protección de la ranita de Darwin. Es como un poco torpe, creo yo. Lo mismo con el pingüino de Humboldt. Entonces hoy día estaban todos hablando de los pingüinos y las ranitas que han quedado desprotegidos con este decreto presidencial. Pero yo creo que está por verse en realidad qué tipo de política va a ser y qué tan distinto va a ser de la derecha tradicional. Eso no lo sabemos porque no tiene por sí solo mayoría en el Congreso, necesita aliarse con la derecha tradicional para poder avanzar en una agenda legislativa. Retomando un poco estos primeros días de Kast, ¿no?, de los que ya hablabas, bueno, el tema de la migración ha estado también muy presente, ¿no? Digamos, como ya mencionabas, es un tema que él ha puso en el eje de la campaña. Y en estos días hemos visto estos anuncios de planes en torno a la frontera norte, estas obras de las zanjas, ¿no?,
para impedir la llegada de migrantes, etcétera. Y queremos preguntarte, bueno, ¿cuán relevante es este tema en Chile, ¿no? El tema de la migración irregular, perdón. Es un tema que, como tú dices, ha estado o está en la discusión pública, pero es un tema realmente relevante cuando uno ve los números, o cómo ha logrado posicionarse en este lugar tan importante para la gente. Lo que pasa es difícil imaginarse la situación de la migración en Chile cuando uno vive en un país como los países donde ustedes viven y trabajan. En México siempre ha habido flujos migratorios importantes. Pero Chile está en el último rincón del mundo y además con unas fronteras espantosas. Tenemos el Océano Pacífico a un lado, una cordillera altísima y muy difícil de cruzar por el otro lado, el desierto más árido del mundo en el norte y la Antártica en el sur. Entonces Chile efectivamente fue hasta no mucho tiempo atrás un lugar muy aislado, muy poco receptor de migración. Y entonces ese aislamiento yo creo que contribuye a que el aumento de la migración produzca una reacción cultural muy importante. Y la verdad es que la migración en Chile, bueno, estoy hablando de algunas décadas atrás, no solamente hoy con la migración, por ejemplo, venezolana, que es una migración la más importante en Chile en este momento, pero ya hace algunos años Chile se convirtió en destino de migrantes latinoamericanos sobre todo, porque ha tenido una buena economía por varias décadas, ha tenido un desarrollo importante, tiene servicios públicos buenos en términos comparados con el resto de América Latina, tenemos buena salud, buena educación pública, ¿verdad? Gratuita, tenemos estabilidad económica, hemos tenido una democracia bastante sólida en los últimos años y por lo tanto se empezó a convertir Chile, cuando empezó además a haber crisis económica en otros países, la estabilidad política y el desarrollo económico hicieron de nuestro país un destino atractivo de la migración y tuvimos un aumento, yo recuerdo en algún momento, no sé si situar específicamente el dato, pero un aumento del 1000% de la migración. Entonces cambió la fisonomía demográfica, la migración. Por primera vez tuvimos población afrodescendiente visible. Siempre ha habido un pequeño grupo de afrodescendientes en Chile, pero en Chile no había plantaciones, entonces no es como en Perú que hubo alguna migración o en Brasil, qué decir, ¿verdad? Nosotros no teníamos mucha población afrodescendiente, no teníamos mucha migración caribeña, teníamos migración de los países vecinos, de los argentinos un poco, más bien en general en los 80 o en las décadas anteriores eran los chilenos los que migraban a Argentina. Argentina era el país rico, y migración peruana y boliviana hemos tenido siempre en cifras menores, cuando las economías eran más parecidas, y una migración también estacional, como ocurre, por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos, una migración estacional, por ejemplo, en tiempos de cosecha, donde las personas vienen a trabajar y después se vuelven a sus países, pero el flujo migratorio enorme que hemos tenido en los últimos años convirtió la migración en un tema de debate público que le ha sido muy funcional a la derecha, como lo ha sido en otros países, y la derecha chilena logró, y también los sectores de izquierda, hay que decir, el discurso antimigrante hoy día se ha tomado, como decía, respecto de la seguridad, también se ha tomado todo el sistema político. Entonces, esto de las zanjas, hoy día las autoridades del nuevo gobierno en sus primeras acciones han ido al norte, el presidente Kast fue al norte, o sea, le aparecieron un casco construyendo una zanja para que no entren los migrantes. Las zanjas vienen de tiempos de Bachelet. Y las zanjas, que son zanjas que se construyen en el desierto para evitar el ingreso irregular de migrantes desde el norte, digamos, esas zanjas principalmente lo que hacen es impedir el tráfico de vehículos. Hay una enorme economía ilegal de robo de vehículos en Chile, en que se roban autos y los llevan a través de la frontera norte, particularmente en Bolivia, pero también, bueno, por donde se pueda, digamos, los sacan por el desierto y los venden en países vecinos. Entonces, las zanjas evitan el tráfico de vehículos, pero no evitan el tráfico de personas. Las personas logran cruzar las zanjas en general. Pero esto tiene un paralelo con el muro de Trump y con esta idea también en Europa de algunos sectores políticos, con estos discursos que como que se aprenden unos de otros, ¿verdad? Y también con culpar a los migrantes de la delincuencia. Nosotros hemos tenido ahí, también hay un fenómeno bastante complejo de analizar. El aumento de la migración ha traído formas pero no sé si decir que es el aumento de la migración, pero han surgido en Chile formas
de crimen que no conocíamos, hay formas nuevas de crimen. Entonces es muy interesante porque cuando uno ve los datos de victimización en Chile son muy bajos comparado con otros países de América Latina. Los homicidios son bajísimos. Y como les decía, pero hay una sensación de temor en la ciudadanía gigantesca. Y eso tiene que ver, por un lado, con un manejo comunicacional que ha buscado producir miedo, yo creo, exprofeso, con intenciones políticas, pero también tiene que ver con cosas que son reales, que tienen que ver con la transnacionalización de las economías ilegales y del crimen organizado. Es decir, Chile es una economía abierta que tiene tratados con todo el mundo, que comercia mucho, que tiene muchos puertos. Y bueno, así como se entra contrabando, el robo de madera se convirtió en un negocio enorme en el sur de Chile y las economías ilegales han permeado de una manera que no existía en el pasado y también el crimen organizado ha llegado a tratar de instalarse en Chile, a apoderarse de algunas zonas geográficas y en particular, por ejemplo, como hay muchos venezolanos en Chile, el Tren de Aragua y otros grupos de crimen organizado venezolanos también han abierto sucursal, digamos, en nuestro país. Y también hay un tema político, como hay tantos venezolanos, hay sectores de la oposición venezolana que están en Chile y eso genera de repente situaciones de violencia que parecen tener connotaciones de violencia política, desde personas que no quieren permitir que se organice una oposición a Maduro desde Chile. Entonces es muy compleja la relación de Chile con Venezuela. El crimen tiene que ver con el crimen, es real que existen esos factores. Y como les decía, yo creo que hay un fenómeno que es más cualitativo que cuantitativo. No es que estemos llenos de crimen. En Chile se puede salir a la calle, se puede usar el transporte público, pero es cierto que hemos tenido secuestros, que hemos tenido estas demandas de extorsiones, por ejemplo, y cosas que no conocíamos. Entonces, y también algunos crímenes muy violentos, un asesinato de carabineros que quemaron la patrulla de los carabineros y la policía, ¿verdad? Los carabineros son la policía en Chile, y había un nivel de violencia en ataques a policías que no conocíamos tampoco, y que seguramente tienen que ver con el crimen organizado. Muchas gracias, pues es definitivamente un tema muy, muy complejo para cualquier gobierno que llegue al poder. Pero mencionando la economía ilegal, eso nos lleva justamente a esta temática que es importante, pensamos, para entender también lo que ha pasado en Chile en los últimos años. Y quisiéramos saber cuáles son los principales desafíos que la nueva administración va a enfrentar en términos económicos. Bueno, yo ahí mencionaría al menos 3 cosas. Primero, el presidente Kast ha dicho que él va a hacer un gobierno de emergencia, porque dice que Chile se cae a pedazos, cosa que contradicen las cifras de inversión, los informes internacionales y la calle, digamos. Uno mira para afuera y sabe que el país no se está cayendo a pedazos. Pero Kast instaló esta noción de que el gobierno anterior era un gobierno que había tenido un pésimo manejo económico, que era un gobierno corrupto. Ahora han anunciado que van a dedicar los primeros meses de la gestión de todos los ministerios a hacer auditorías, es decir, a fiscalizar el uso de los recursos públicos del gobierno anterior. En vez de ponerse a hacer su trabajo, los primeros anuncios tienen que ver con ver si encuentran irregularidades. Y él ha prometido sanear las finanzas fiscales, reducir el gasto público. Como les decía, se ha hablado en su sector de los parásitos del Estado, de la grasa del Estado, de que se gastan muchos programas que no son sustentables, qué sé yo. Entonces, la reducción del gasto público es una parte importante de su agenda. Él dijo que no iba a cortar derechos sociales, y sin embargo ya ha hecho algunos anuncios que sí parecen cortar derechos sociales. O sea, él está viendo por dónde hacer recortes del gasto público para reducir el déficit fiscal, y eso, su promesa en el fondo de reducir gastos sin quitar derechos sociales, va a ser un desafío enorme de la administración, y está por verse si realmente va a lograr reducir la deuda pública o a costa, digamos, de eliminar programas sociales, o simplemente va a abandonar esa agenda. Un segundo punto que tiene que ver con el manejo económico del nuevo gobierno es algo que vimos en el cambio de mando ya, que es la tensión entre China y Estados Unidos. Estados Unidos está aplicando una presión enorme sobre América Latina con esto del escudo de las Américas. Trump compareció, digamos, a esa reunión que hicieron en Florida de gobiernos de derecha de América Latina con el presidente Trump, donde Trump básicamente les dijo lo que esperaba de ellos, digamos.
A Kast, por razones ideológicas, sobre todo, le interesa mucho mantener una buena relación con Estados Unidos, mostrarse como parte del eje trumpista, digamos, pero al mismo tiempo, las inversiones chinas y el intercambio comercial de Chile con China es mucho más grande que el intercambio comercial con Estados Unidos. O sea, el socio comercial de Chile es mucho más China que Estados Unidos. Entonces, yo creo que va a tener un desafío muy grande de mantener esa amistad, de profundizar esa amistad con Estados Unidos, que no hubo una buena relación de Estados Unidos con Chile con el gobierno del presidente Boric. El presidente Boric le dijo cosas al presidente Trump que al presidente Trump no le gustaron nada. Kast quiere hacerse lo más amigo posible de Trump, sin embargo, no puede perder el vínculo con China, no puede desconocer las inversiones que ya existen. China tiene inversiones en infraestructura enormes en Chile, y además China nos compra con muchos más minerales y productos agrícolas que Estados Unidos. Entonces, y les decía que es curioso porque justo en el cambio de mando se produjo un impasse, se produjo un incidente muy complejo de relaciones exteriores, porque el gobierno de Estados Unidos le negó la visa al ministro de Transporte del presidente Boric, le quitó la visa, que él estudió en Estados Unidos, tiene familia en Estados Unidos, y le prohibió viajar a Estados Unidos a él y a varios otros ministros por un acuerdo que se estaba construyendo con China para construir un cable bajo el océano para telecomunicaciones. Entonces Estados Unidos dijo que no, que Chile no podía hacer ese cable, que además es de una manera muy poco diplomática, digamos, porque se supone que las inversiones no se supone que otra potencia pueda venir a decirle a un país, aunque seamos un país pequeño y perdido en el sur del globo, no pueden venir a decirnos que no podemos hacer el negocio del cable chino porque a Estados Unidos no le gusta, dijo que ponía en riesgo la seguridad hemisférica, etcétera. Entonces yo creo que eso va a ser una cosa muy compleja para el presidente Kast, mantener los equilibrios entre China y Estados Unidos en sus relaciones económicas, en sus relaciones comerciales. Y lo tercero que quería mencionar es algo que ha sido muy importante en la agenda del presidente Kast, que es su objetivo de elevar la tasa de crecimiento del país. Así como yo decía que él decía que Chile se caía a pedazos y que el gobierno era corrupto y que las finanzas públicas eran un desastre, él ha dicho que el gobierno ha hundido, o sea, que Chile está como hundida la economía, y que por lo tanto su objetivo primordial es que Chile vuelva a crecer, que tengamos un cambio notorio en las políticas económicas que nos lleven al crecimiento. Y primero hay que decir que eso de que Chile no estaba creciendo no es cierto. Hemos estado creciendo, pero hemos crecido en promedio alrededor del 2% en los últimos 4 años del presidente Boric. O sea, Chile sigue creciendo, pero ha ido creciendo a tasas cada vez más bajas. O sea, nosotros al inicio de la transición crecíamos a tasas del 7%, como los chinos, digamos. Hoy día estamos creciendo, después empezamos a crecer al 4, 5, después al 3, hoy día estamos creciendo los últimos 4 años, como digo, alrededor del 2%, y el gobierno de Boric ha prometido que va a elevar la tasa de crecimiento del país al 4%. Y es muy difícil ver cómo pretende el presidente modificar la situación para doblar el Producto Interno Bruto, para generar un crecimiento del 4%. Entonces yo creo que ahí él tiene una promesa de campaña bien expresa, bien explícita de crecimiento económico nacional, y la verdad que no se ve muy bien cómo va a conseguir ese objetivo. Para cerrar, quisiéramos abordar un poco un tema que ya has tocado en esta respuesta, que tiene que ver, bueno, la centralidad de la tensión entre Estados Unidos y China, y de los vínculos de Kast con el gobierno de Trump. También vimos, siendo ya presidente electo, a Kast en una reunión con presidentes latinoamericanos, una foto con Lula, en este encuentro organizado por la CAF en Panamá. Entonces queremos preguntarte un poco qué esperar de la política exterior, ¿no? Ya esposaste un poco con Estados Unidos, pero a lo mejor hablar de la relación con otras regiones, ¿no? Digamos, ¿qué podemos esperar de la relación con el resto de América Latina, con Europa, otros sectores, otros países de Asia? ¿Cómo ves eso? Bueno, también, como decía antes, creo que está por verse un poco lo mismo respecto de qué podemos esperar del gobierno, ¿verdad? ¿Va a ser un gobierno de ultraderecha o va a ser un gobierno de una derecha más bien moderada, de continuidad? No sabemos.
y yo creo que en la política exterior va a tener mucha presión, como ya la está teniendo, como esta presión de Estados Unidos. Yo creo que él claramente inició su periodo de alguna manera contradiciendo lo que había sido la campaña. La campaña, él, como decía, no habló de temas que fuesen polémicos y se centró en que hay que fortalecer a las policías y cerrar la frontera y expulsar a los migrantes, pero lo primero que hizo después de la elección fue concurrir a una reunión en Europa con líderes de la ultraderecha como Orbán. O sea, él claramente pertenece al club de partidos que se reúnen con gente de Vox, con gente de la ultraderecha italiana, etcétera. O sea, él se inscribe en esa corriente radical de derecha que tiene algunos postulados también de política exterior. Entonces, fue a lo de Europa, fue a la reunión europea, fue a visitar a Milei, fue su primera visita internacional, fue a la reunión con Trump del Escudo de las Américas, y eso, y además cometió, no sé si ustedes supieron, cuando se organizó el cambio de mando, el presidente Lula había confirmado su asistencia al cambio de mando. El presidente Lula dijo que iba a venir a la toma de poder, vino el rey de España, qué sé yo, y el equipo del presidente Kast invitó a Bolsonaro, al hijo de Bolsonaro, que es un contendor electoral del presidente Lula, y frente a eso el presidente Lula canceló su viaje al cambio de mando. Es decir, claramente, si uno sopesa, digamos, lo que significa que venga el presidente de Brasil, la potencia del Cono Sur, digamos, el país más grande de nuestra región y más poderoso, y también con un peso importante en el concierto internacional, prefirió que viniera un candidato desafiante al presidente Lula a tener al presidente de Brasil por razones ideológicas. Entonces está por verse, yo creo, o sea, desde el punto de vista de una política de Estado, me parece que no hay ninguna duda que era más importante tener al presidente Lula que tener a Bolsonaro. Entonces está por verse hasta qué punto va a primar una política de Estado en las relaciones exteriores y hasta qué punto va a tratar de satisfacer a sus bases electorales y a sus propias convicciones quizás ideológicas, aliándose con estos sectores más radicales en términos internacionales. Y yo creo que ahí un factor moderador puede ser el empresariado. Es decir, yo creo que a los sectores económicos, o sea, al empresariado no le conviene romper con China. La economía chilena va a sufrir si China se enoja demasiado con nosotros. Y lo mismo ocurre con los migrantes, entre paréntesis, que es lo que le ha pasado a Trump con el tema del aumento de los productos agrícolas porque no tienen campesinos. Los sectores económicos que usan mano de obra migrante en Chile no quieren que haya políticas antimigrantes demasiado radicales que les encarezcan los productos, en particular los productos agrícolas. El campo chileno usa mucha mano de obra migrante. Entonces, yo creo que ahí los sectores empresariales y los sectores del poder económico, en el fondo, que es cercano al Partido Republicano y a la derecha chilena, la derecha tradicional y esta nueva derecha, yo creo que esos sectores podrían tener un efecto moderador por intereses económicos respecto de este tipo de políticas. Con estas respuestas creo que tenemos un mejor entendimiento de lo que está pasando en Chile y de las incertidumbres alrededor del nuevo gobierno. Así que muchas gracias por compartir un poco de su tiempo para nuestro podcast. Hoy somos el 19 de marzo de 2026 y pronto volvemos con otro episodio sobre el contexto electoral latinoamericano. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Miradas sobre América Latina. Esta serie es producida por la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Hasta pronto para más reflexiones sobre la actualidad latinoamericana.